Agradecerle. Abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Y quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Qué cosas de su mente desearía cambiar? ¿Qué cosas de su pensamiento usted desearía darle algún cambio? De pronto el negativismo que abunda en nosotros, ¿no? Usted puede decir, no, pero yo ¿por qué soy así? ¿Yo por qué soy tan negativo? ¿Por qué cuando escucho alguna noticia siempre pienso en qué? En lo peor. ¿O por qué tengo estos pensamientos de que yo nunca voy a poder alcanzar las cosas? No se puede y no tengo. Se convierten en las palabras preferidas de algunos creyentes, de algunas personas. Venga, ¿y por qué no hace este negocio? No, porque es que el mercado ahorita está malo, porque... Venga, ¿y por qué no se casa? No, porque es que no tengo para la boda, no tengo. ¿Por qué no consigue novia? No, es que yo soy como feo, yo no convenzo a nadie. Y desearíamos cambiar esa manera en que afrontamos la vida, ¿no? El negativismo. Algunas personas luchan en su mente con los pensamientos impuros. A toda hora andan pensando en el sexo. Ven a alguna mujer, ven a algún hombre y la desean en su corazón. Se acuestan en la noche pensando en escenas y situaciones sexuales. Se levantan de la misma manera y hay un cansancio mental y dicen, ¿por qué mi mente siempre carga pensamientos impuros? Algunas otras personas cargan con pensamientos suicidas y dicen, pero ¿por qué me tocó vivir la vida que tengo, no? Pero ¿por qué estoy viviendo esta vida? Esta vida si es fastidiosa, esta vida no merezco vivirla. Como que el mundo estaría mejor sin mi presencia. ¿Pensamientos qué? Suicidas. O pensamientos de odio y amargura. Vemos a aquella persona que nos hizo daño y enseguida arremetemos contra ella y en nuestro corazón se endurece y hay pensamientos de venganza, pensamientos de hacerle el mal, daño a otra persona. Y luchamos con este tipo de ¿qué? De mente, este tipo de pensamientos. Y déjeme decirle que en Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento es su corazón. Así como piensa, así es como es. Mejor dicho, donde va la mente, el hombre le sigue. Y si luchamos, o más bien si tenemos pensamientos negativos, significa que todas las cosas que vamos a hacer, ¿cómo nos va a salir? Mal. Si tenemos pensamientos impuros, nuestras acciones van a desbordar en acciones de inmoralidad, de impureza. Si tenemos pensamientos suicidas, ¿a dónde me van a llevar esos pensamientos? A la muerte. Si tenemos pensamientos de odio, de amargura, ¿a dónde nos va a llevar eso? A la venganza, al resentimiento, a la ira, al descontrol. Porque, como dice Proverbios, así como es tu mente, así también es tu vida, tu accionar, tu voluntad. Y qué feo vivir la vida de esa manera, ¿no? Qué feo vivir
Dice que la mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento en temas espirituales. O sea, nos abre la puerta a ver más allá de este mundo material. Y termina concluyendo el apóstol, el versículo 16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y el apóstol concluye, pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué qué? Tenemos la mente de Cristo. Y esto nos da esperanza de que sí podemos cambiar nuestra manera de pensar. Entendamos de que si usted está esperando un cambio en su vida, un cambio trascendental, algo que usted quiere quitar de su vida, de su pensamiento, la palabra de Dios nos da la esperanza de que en Cristo sí podemos tener un cambio. Sí podemos cambiar. ¿Cómo pensaba Cristo? Porque me dirá usted, bueno, yo quiero tener la mente de Cristo porque yo quiero cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Sí, pastor, pero ya sé que la mente de Cristo es distinta a la del mundo, ya sé que la mente de Cristo se encuentra la sabiduría de Dios, que la recibo a través del Espíritu Santo. Bueno, ya sé eso, pero la mente de Cristo, ¿cómo pensaba Cristo? Y Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos habla de eso. ¿Cómo pensaba Él? Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí, dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesús. Es un mandato. Mira, si quieres cambiar tu vida, tu manera de pensar, tu voluntad, ¿qué tienes que hacer? Tener la mente de Cristo. O sea, piense de la misma manera que pensó Cristo. Y empiece una lista, mire, ahí. Dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria al Padre. Mire cómo Cristo pensaba. Y la manera de pensar de Cristo lo llevó ¿a qué? A obedecer a Dios, a cumplir su propósito de vida. Y la recompensa fue que Dios lo puso en un lugar ¿qué? Alto de exaltación. Tuvo la capacidad de hacer la voluntad de su Padre. ¿Y a cuántos no nos gustaría hacer eso? Porque es que una vida plena, una vida llena de paz es aquella que hace la voluntad de Dios. Una vida sin sufrimiento, una vida sin resignación es aquella que se da cuenta de que tiene que hacer la voluntad de Dios. Y ahí está, mire, la mente de Cristo. Humilde. ¿A cuántos nos falta humildad? ¿Cuántos problemas usted se evitaría si no tuviera ese orgullo que tiene? ¿Cuántas peleas en su casa? ¿Cuántas relaciones o cuántas personas usted no le haría daño si usted no fuera humilde? Y ahí dice que Cristo en su mente, su pensamiento eran pensamientos de ¿qué? De humildad. Dice que aún siendo igual a Dios, decidió ¿qué? Humillarse, bajar la cabeza. Humildad, necesitamos humildad, ¿no? Muchos esposos no se hablan, ¿por qué? Por el orgullo. Muchos hijos no se hablan con sus padres, ¿por qué?
por el orgullo. A veces la solución a nuestro problema está ahí al ladito, pero por nuestro orgullo no la recibimos, no la aceptamos. La mente de Cristo involucra ¿qué? Humildad. Segundo, pureza. Pureza. Dice que se hizo igual a nosotros, pero Él no pecó. El pecado nos pone un peso grande en nuestra vida, nos acusa, nos hace vivir una vida de sufrimiento, de consecuencias gravísimas como la enfermedad, como el odio. Y ahí está Cristo diciendo, en mis pensamientos siempre hubo ¿qué? Pureza. Pureza. La mente de Cristo fue fructífera, o sea, hizo lo que vino a hacer en la tierra, logró lo que se proyectó, fue abnegado, fue un hombre lleno de oración, fue amante de la presencia de Dios. Y todo esto lo puso en un lugar ¿de qué? De reconocimiento, de gloria, de plenitud. ¿Qué significa? Que aquel que tiene la mente de Cristo tiene la capacidad de ¿qué? De cambiar, pero también de tener una vida llena de propósito. Y me dirá, pastor, ¿cómo tengo la mente de Cristo? Porque déjeme decirle que alguno de nosotros en esta mañana quisiera cambiar su vida, cambiar ciertas cosas de su vida y tener propósito en esta vida. Y quiero darle tres versículos, 3 puntos para que usted empiece a tener la mente de Cristo. El primero está en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2. Versículo 3. Perdón, al revés, Colosenses capítulo 3, versículo 2. Qué pena. Y me gusta esta versión, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. La nueva versión internacional dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Cómo tengo la mente de Cristo pensando en las cosas de qué? De arriba. Pensando en las cosas de arriba. Su corazón nunca va a tener paz, usted nunca va a tener un cambio trascendental, nunca va a ser la persona que siempre ha deseado ser si sigue pensando en las cosas de la tierra, del mundo. Cuando usted piensa en las cosas de arriba, usted puede resistir la tentación, puede hacer lo que siempre ha querido hacer. Por ejemplo, pensar en las cosas de este mundo es pensar en el chisme. ¿A cuánto nos gusta el chisme? ¿A nadie? Ay, lo más dulce de este mundo es el chisme. ¿Ah? Venga, le cuento. ¿No escuchó? ¿No se dio cuenta? Y enseguida como que hay algo en nuestro interior que ¿qué? Como que nos activa, ¿no? Eso es pensar en las cosas de ¿qué? De la tierra. Pensar en las cosas que no nos interesa. Pensar en las cosas que no son de nuestra incumbencia.
Lo que nos interesa son las cosas ¿de qué? De arriba, del cielo. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios, o sea, enfóquense en las cosas espirituales y lo demás, o sea, el cambio que esperas para tu vida, vendrá por añadidura. Una vida con propósito, una vida plena, llegará ¿con qué? Por añadidura. Ay, pero es que somos tercos y nos concentramos solamente en las cosas ¿qué? Terrenales, las cosas materiales. Le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo del día usted utiliza las redes sociales o el televisor? Mire que estos días yo me hice esa pregunta. Yo dije, bueno, ¿cómo estoy manejando mi tiempo? Entonces en mi celular instalé una aplicación que le dice a uno en qué usa el celular. Y qué vergüenza, voy a confesar mi pecado. Y este pastor como que es imperfecto, ¿no? Sí, soy imperfecto. Y me di cuenta que al día, en solo redes sociales, al día yo utilizo 40 minutos. Ese es el promedio. 40 minutos. Y bueno, dirá, pues pastor, 40 minutos, pues eso no es mucho. Pero en mi propósito, en mi manera de ver la vida, en mi manera de proyectarme, yo tengo algunos planes, algunos proyectos que desearía hacer. Y me di cuenta que esos proyectos no los he hecho, o más bien los podría realizar si en vez de estar 40 minutos en las redes sociales, esos 40 los involucraría en hacer lo que quiero hacer. Y lo peor de todo, muchos de nosotros pasamos más en redes sociales que buscando la presencia de Dios. ¿Ya sabe cuál es la serie de televisión más vista en estos días? Ah, ya sabe cuál es, ¿no? ¿Cómo se llama el juego del calamar? Y está en Netflix, si no la ha visto. Y el problema de esas series es que uno ve el primer episodio y ahí viene qué pasa. Ve el segundo, el tercero y cuando se da cuenta, 2 episodios, cada uno de 50 minutos, pasé 10 horas pensando en esta tierra, en lo de esta tierra. ¿Y cuánto le dedicaste en el día a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto le dedicaste en el día a buscar el reino de Dios, a buscar a Dios en oración? Y al final te das cuenta y te haces la pregunta y te das muy duro, ay, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué mi voluntad no es tan fuerte para los cambios que necesita mi vida? ¿Usted piensa más en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales o en las cosas del cielo? Porque si piensa más en las cosas del cielo, prepárese porque su vida va a cambiar. Prepárese porque en eso en lo que usted está luchando, Dios le va a dar la victoria. Prepárese para tener una vida con propósito, una vida plena. Piense en las cosas del cielo. Alimente su mente con las cosas espirituales, no con las redes sociales, no con las noticias que vemos, con los chismes, con la pornografía, no.
alimente su mente con las cosas espirituales y Dios te va a dar la victoria en lo que quieras cambiar de tu vida. Aleluya. Segundo versículo que le quiero regalar está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿A cuánto nos gusta la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿A cuánto nos gustaría conocer la voluntad de Dios? Y es que a veces asociamos la voluntad de Dios con el futuro y creemos que conocer la voluntad de Dios es conocer ¿qué? El futuro. Y creemos que Dios es el Dios brujo, ¿no? O sea, el Dios que ¿qué? Que tiene una bolita de cristal o la tacita con el chocolate, ¿cierto? O una mesa llena de cartas que me va a decir lo que me va a pasar ¿qué? En el futuro. Pero la voluntad de Dios va más allá que eso. La voluntad de Dios va en la plenitud que yo puedo tener en mi vida, en encontrar para qué fui hecho, por qué estoy aquí en la tierra y para encontrar la felicidad en las promesas que Dios nos ha dado. Y de pronto usted se ha hecho la pregunta frente a las decisiones que toman el día a día: Señor, ¿cuál es tu qué? Tu voluntad. Porque sabemos que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿a dónde van esas decisiones? A cosas malas, a la quiebra, a las heridas emocionales, a la enfermedad, a la muerte. Y cada uno de nosotros desearía siempre estar caminando en el plan de Dios, en lo que se conoce como la voluntad de Dios, que nos va a llevar a algo bueno, a algo agradable y a algo perfecto. Pero a la pregunta, Señor, ¿cuál es tu voluntad? La respuesta está en la primera parte del versículo. Transfórmense mediante la renovación de su mente, la transformación. Y mire que renovar la mente es un proceso continuo. Todos los días necesitamos dedicar tiempo para aprender la palabra de Dios, para saber lo que dice la palabra de Dios. Porque solamente al transformar nuestra mente en la palabra de Dios podemos conocer la voluntad de Dios, que nos lleva siempre a ¿qué? A lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto. Si usted quiere cambiar su manera de pensar, renueve ¿qué? Su mente. No se amolde a este mundo, dice el apóstol Pablo en ese versículo. ¿Qué es amoldarse a este mundo? ¿Qué es amoldarse a este mundo? Pues hacer lo que este mundo hace. Por ejemplo, mire la forma de pensar de este mundo. La forma de pensar de este mundo es: tú te levantas el lunes amargado, desilusionado porque se acabó el fin de semana. Trabajas toda la semana duro y fuerte, ¿cierto? Para que el día viernes y el fin de semana gaste todo eso, ¿en qué? En licor. Qué manera tan limitada de pensar. ¿Quieres felicidad? Ten mucho ¿qué? Dinero y chicanea con tu celular. Y los jóvenes de hoy piensan que la felicidad está en el último modelo de celular que tienen, o de pronto en ese viaje que siempre deseaste, y te amargas la vida porque ves las redes sociales y nada más mírelas. Aquí en Cartagena, fotografiándome, en la playa, en el mar, relajándome, comprándome mi ropa, y no se frustra, ¿no? Porque el mundo piensa que la felicidad llega a través de las cosas materiales. No se amolden al mundo, simplemente es un pequeño ejemplo. Más bien que renueven su mente en la palabra de Dios. Pero cuando yo comprendo
y renuevo mi mente en el proceso de la palabra de Dios, yo sé que mi felicidad no está en el viaje, no está en el celular, no está en el licor que tome, sino está en hacer la voluntad de Dios. Puedo descansar en la noche con plenitud, puedo tener paz en mi corazón de lo que estoy haciendo me va a llevar a un buen término, a un buen camino, y sé que la amistad de Dios conmigo está en un buen punto. No soy enemigo de Dios. Y cuando yo renuevo a través de la palabra de Dios mi mente, yo puedo cambiar. Por ejemplo, aquella persona que tiene pensamientos suicidas y quiere cambiar esos pensamientos, cuando se renueva a través de la palabra de Dios, se da cuenta que Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Aquella persona que es negativa, que dice no puedo, no puedo, cuando se renueva en la palabra de Dios, se encuentra ese versículo que dice todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Aquella persona que lucha con esos pensamientos inmorales, con la pornografía, a través de la palabra de Dios, dice yo puedo ser santo. Jesucristo me ha santificado, yo puedo ser limpio. Pero si no lees la palabra de Dios, si no renuevas tu mente, ¿cómo vas a cambiar tu manera de pensar? Y el último versículo que le quiero regalar está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y esa versión no es muy entendible en el tiempo de hoy. Bueno, voy a leerla en otra versión. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio o el dominio propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Qué significa ceñir los lomos de vuestro entendimiento? ¿Qué significa esta palabra? Es ponerle dominio propio a lo que pensamos. Es que yo a través del poder de Cristo tengo la posibilidad de decidir en qué pensar y en qué no pensar. ¿Cómo así, pastor? Sí, yo decido si tengo una mente pesimista y negativa o yo decido en lo que el Espíritu Santo da, que se llama el dominio propio, en tener una mente positiva. Y es que la mente nos juega ciertas jugadas, ¿cierto? Y se va el esposo y no aparece, ¿cierto? O usted está con su esposo ahí al lado y su esposo está pensando ahí callado y usted dice, ¿y en qué estará pensando? ¿Será que está pensando en la vecina? Montarme los cachos y el pobre marido pensando, ojalá hoy Falcao haga otro gol. Porque la mente, ¿qué? Pero este versículo nos dice, vea, usted tiene la posibilidad de ¿qué? Tiene la autonomía de pensar lo que quiere. Pensar porque ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo de las maquinaciones. Por eso segunda carta a los Corintios, versículo 10, versículo 5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, a someterse a Cristo, someter la mente a Cristo, doblegar la mente ¿a quién? A los pensamientos de Cristo. Doblegue la mente a los pensamientos de Dios. Si recuerda, por ejemplo, en la tentación de Jesús, Satanás lo primero que le dijo fue ¿qué? ¿Ah? ¿Tiene hambre? Dígale a las piedras que ¿qué? Usted tiene el poder.
Y el pensamiento de Jesús, si no estuviera lleno del Espíritu Santo, hubiera dicho, claro, tengo hambre, estoy pensando en una necesidad física, pues hagámosle. Pero Cristo, como tenía la mente renovada, ¿qué digo? No solamente de pan, sino de toda. Usted era pastor, ¿qué significa eso? Sencillo, usted va a tener la posibilidad en su mente de maquinar cosas ilegales para tener el alimento, lo básico en su vida. Va a tener la capacidad o la oportunidad de pensar cosas que no son tan transparentes para tener dinero. Y si tiene la mente de este mundo, ¿qué va a decir? Todo el mundo lo hace, ¿sí o no? Ah, el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Ah, si todo el mundo lo hace, ¿qué? Pero el que tiene la mente de Cristo, el que ha sometido sus pensamientos, dice, no, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sí ve que es someter la mente, los pensamientos a la mente de Cristo? ¿Sí ve que es ceñir, lo que dice Primera de Pedro, ceñir los lomos de nuestro entendimiento? O sea, practicar. Cuando venga una noticia mala a su vida, practique la mente de Cristo. No, tranquilo, no va a pasar nada peor. Dios tiene el control de las cosas y empieza la mente a decir, no, Señor, no va a venir lo peor, porque dice su palabra que todas las cosas que nos ocurren a los que le aman al Señor son para bien. Y usted empieza a cambiar su manera de pensar. Y cuando empieza a cambiar su manera de pensar, ¿a través de qué? A través de la renovación de la mente, a través de concentrarse en las cosas espirituales y no de la tierra, y a través del someter nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo, usted va a tener el poder de cambiar. Cambie su vida a través de la mente de Cristo. ¿Podría usted ponerse sobre sus pies y elevar una oración al Señor en esta mañana? ¿Ya tiene las herramientas para cambiar su vida? No le crea mucho a la programación neurolingüística, a esa gente que no tiene a Cristo en su corazón y sin embargo va con consejos que no van a ningún lado. Créale a la palabra de Dios y dígale en esta mañana, Señor, yo quiero tener la mente de Cristo. Póngale al Señor en esta hora lo que usted quiere cambiar de su mente, de su vida. Pensamientos negativos. Es que no tengo, siempre no tengo. Pero cuando tú sometes ese pensamiento de que no tengo a los pensamientos de Cristo, la palabra de Dios dice, ay, porque yo soy el dueño de la plata y el oro. Cuando vienen los pensamientos suicidas, usted puede decir, Señor, puedo cambiar, Dios. Cuando vienen los pensamientos impuros, esos pensamientos de soledad que te dicen te vas a quedar solo por el resto de tu vida. Estás solo, nadie te va a dar la mano. Esos pensamientos, Señor, esa manera de pensar, Dios, que ha hecho que mi vida se convierta en una vida oscura, en una vida sin esperanza, sin color. Porque veo a los demás que sí pueden, que sí tienen, que sí pueden alcanzar lo que siempre han querido alcanzar. Y yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo. Y me deprimo y vienen pensamientos de tristeza, de agonía, de desesperanza. Pero yo cuando renuevo la mente a través de la palabra de Dios, encuentro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Encuentro que en Jesucristo hay vida en abundancia.
Encuentro que Jesucristo es el que supla mis necesidades, que tengo un Padre celestial responsable conmigo, que tengo un amigo que se llama el Espíritu Santo, que Él no me abandona, que Él está en mis momentos de ansiedad, de desesperanza, de soledad. Cuando hay pensamientos en mi vida que dicen, ay, nadie te ama, nadie te va a amar, encuentro la palabra de Dios, la mente de Cristo, que me dice que Él dio todo por amor a mí, que Él se entregó en todo para darme salvación. Cuando hay pensamientos negativos, porque las noticias que leemos son noticias de muerte, son noticias de desesperanza. Yo encuentro en la mente de Cristo esa promesa que dice que todo va a mejorar, que Dios tiene planes que nadie ha visto, nadie ha escuchado, planes de bien para mi vida. Y mi vida empieza a cambiar, Señor. Ya enfrento la vida de manera distinta, Dios. Y lloro por aquel que está diciendo, Señor, quiero cambiar, pero no he podido. Quiero cambiar, Señor, para que tú le des fuerza, Señor. Para que tú le des esperanza, Padre. Oh Señor, trae a nuestra mente vida, Dios. Trae a nuestra mente, Señor, esperanza, Dios. Pensamientos de bien y no de mal. Aquella persona, Señor, que está luchando contra el odio, contra la venganza, Dios. Que venga a tu mente, Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquella persona, Padre, que está luchando, Señor, con alguna enfermedad mental de este nuevo siglo, que es la ansiedad, que es la depresión, Señor. Ayúdale, Señor, a tener la mente de Cristo, Padre. Ayúdale a renovar su mente, a que piense, Señor, en las cosas espirituales, Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, ver en nuestra vida que realmente estamos cambiando, Dios. Que realmente hay un cambio, Señor, trascendental. Que la gente a nuestro alrededor note que estamos cambiando para bien, Dios. Y que podamos, Señor, recibir de ti, Jesús, esa gloria, Dios, esa recompensa, así como Cristo la recibió, Dios, porque pensaba de manera diferente. Así nosotros recibamos esa recompensa por pensar o por tener la mente de Cristo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.